colombiana y es especialista en gestión de salud pública del ICESI-CES. Es magíster en epidemiología de la Universidad del Valle y magíster en economía de la salud de la Universidad Pompeu Fabra. Su principal objetivo al frente del Instituto Nacional de Salud es buscar su solidez y fortalecer la integración con otros ámbitos externos de la salud pública, a través de la integración con otras instituciones, respetando ante todos la propiedad intelectual. Uno de sus ejes será la investigación en los laboratorios de salud pública, que tienen asignados recursos por 1.000 millones de pesos en investigación. La doctora Marta, quien con el liderazgo en el Instituto Nacional de Salud, está al frente de la pandemia del SARS-CoV-2. Y la hemos invitado de una manera muy especial, le damos el agradecimiento para que nos cuente sobre el pasado, el presente y el futuro de la infección por SARS-CoV-2-19 en Colombia, lecciones y reflexiones. De nuevo, mil gracias, doctora Marta, por estar en el ASINVIR en su cuarta versión. Muchísimas gracias, doctor Oñate. Muchísimas gracias a SIN y a SINVIR por la invitación. Bueno, el reto realmente al que me han invitado, que es a hablar en general de SARS-CoV-2 y hablar, imagínense, de pasado en este momento en que estamos realmente en la epidemia de introducción del virus, pues es realmente muy difícil. Quiero contarles, voy a aprovechar este espacio para contarles en general el abordaje de la epidemia en el país, lo que hemos hecho y qué estamos viendo hacia adelante. No me voy a detener, por supuesto, porque hay otras presentaciones del instituto durante el resto de la agenda y les agradezco mucho por eso. Entonces no me voy a detener a hablar del genoma y lo que hemos ido encontrando en el virus y de lo que recientemente se ha publicado, que estoy seguro ustedes están al tanto de todo eso, de las variantes que al parecer presenta este virus y asimismo la enfermedad clínica. Entonces, sea primero recordar que tuvimos esta introducción del virus SARS-CoV-2 con el primer caso confirmado por laboratorio el 6 de marzo. Luego, ya en las diferentes genotipificaciones, pues hemos identificado que tuvimos durante el mes de febrero, más o menos de la mitad del mes de febrero, las introducciones como lo calculábamos, y las tuvimos de diferentes países europeos. Posteriormente de países vecinos hemos seguido teniendo, pero la introducción o la importación inicial es desde países europeos. En este momento tenemos en el mundo, como ustedes bien lo saben, alrededor de 46 millones de personas con casos confirmados, y Colombia tiene en casos reportados, recuerden que estamos hablando de casos que se identifican y se reportan en el sistema de vigilancia, y ya les voy a explicar un poco más de eso, más de 1 millón de casos. Voy a darles realmente la cifra exacta al día de hoy. El día de hoy a las 4 de la tarde, que sacamos todos los días los datos, publicamos 8.692 nuevos casos para un total de 1.108.084 casos. Completamos hoy 1 millón de pacientes recuperados. Tenemos casos activos 73.000, lo teníamos al día 3. Fallecidos, completamos ya al día de hoy, lamentablemente, 32.000 personas. Hemos confirmado en conglomerados 33.399 personas, el 13% redondeando son personas que tienen claramente identificadas sus cadenas de transmisión. Debería ser más alto, esperaríamos que fuera al menos el 30%, pero ha sido un virus sumamente complejo de seguir y la positividad acumulada en general en el país es del 32%, aunque varía región a región. En esta gráfica quiero que vean el modelo matemático inicial. Como todos los países, nosotros hicimos
desde el mes de febrero modelamiento matemático y utilizamos, por supuesto, los datos de Wuhan inicialmente, posteriormente los datos del crucero y posteriormente datos de Colombia. Cuando ya tuvimos data colombiana, los datos de Colombia. En todo caso, en los modelos hechos por el instituto y hechos por los diferentes grupos, dado que nosotros tenemos un grupo colaborativo muy grande donde están los mejores, pienso yo, modeladores de diferentes universidades nacionales e internacionales, pues claramente esa que ven en azul era lo que iba a suceder si se daba en ese momento de introducción de manera natural, llamemos así, la epidemia. Todo ocurriría en 14 semanas, tendríamos incluso, digamos, el día con mayor número de casos, estaremos hablando de más de 250.000 casos en un día, con una mortalidad pues altísima. Cuando se toma la decisión de hacer los primeros confinamientos, estábamos en ese momento, en ese escenario, en el mes de marzo, viendo estos modelos matemáticos. Se hicieron diferentes modelamientos y había mezclas de medidas, como hicieron todos los países, para pues, países que tienen pues, capacidad de análisis, capacidad de modelamiento matemático, y la meta era entonces desplazar la curva hacia adelante y tener como una entrega, llamémoslo así, por cuotas, entendiendo que habría necesariamente que tener contagios para poder ir progresando en la epidemia, pero sin presentar un pico tan gigantesco como ese que llevase a una no capacidad de los servicios de salud y a una mortalidad aumentada. Diferentes modelos o diferentes combinaciones, digamos así, de medidas. En todo caso, en Colombia terminamos teniendo, y como todos ustedes bien lo saben, un aislamiento obligatorio nacional inicial, el cual se toma esa decisión debido a la velocidad de transmisión que se presentaba. En ese momento el RT era de 2,28, de hecho en Bogotá era de 2,5, supremamente alto, y se veía ese pico que les acabo de mostrar que iba a suceder. ¿Y qué se hace cuando se toma una medida como un aislamiento obligatorio, confinamiento obligatorio? Pues se compra tiempo para preparar los servicios de salud, tiempo para que los servicios domiciliarios se desarrollen, tiempo para que la atención no solo los servicios de salud, sino todos los otros tipos de servicios pueda adaptarse, tiempo para entrenar el personal médico, para ampliar la capacidad hospitalaria, pero también domiciliaria, tiempo para aumentar la capacidad diagnóstica. Entonces, ahí, después de ese momento, empieza desde el mes de abril, desde más o menos la mitad de abril, a darse extensiones del aislamiento, pero recuerden que las extensiones del aislamiento eran además sinónimo de aperturas. Se empiezan a dar progresivamente diferentes aperturas y empiezan a ir saliendo segmentos de la población. Así es así como se empieza a dar el pico de la epidemia en el país. Recordemos que los picos de todas las diferentes ciudades son asincrónicos. Yo por tiempo, digamos, de la presentación no les traje las diferentes regiones, pero tenemos, por ejemplo, la región Caribe, en el que ya las grandes ciudades hicieron pico e incluso hicieron el descenso de la curva. Tenemos la región del eje cafetero, por ejemplo, que es la que va más atrás en esa dinámica epidemiológica y es en este momento la que está haciendo pico. Tenemos ciudades como Cali, que hicieron pico ya hace más de un mes, pero tienen una meseta, o sea, ha detenido su descenso. Es así como, ese es el comportamiento entonces de la curva epidémica que hay en Colombia. En la línea festoneada verde que ven arriba son las muestras de laboratorio para PCR que se han ido tomando. Y en las últimas semanas ya incluyen muestras de antígeno. En el modelo que nos muestra, el modelo nos muestra que ese comportamiento que hubiésemos tenido de no haber tomado las medidas iniciales de confinamiento y de liberaciones parciales de la población, es esa línea que ven ahí negra, esa línea negra, no sale el cursor, esa línea negra que tiene una flechita que señala 6,6 millones de casos. Esa es esa línea tan vertical, es decir, con una pendiente pues, supremamente
que nos hubiera llevado a un crecimiento supremamente rápido, y a la derecha ven otros modelos con diferentes RT. Es así como la línea morada la tuvimos con un RT de 1,28 y la línea verde, que era la última que venía explicando el comportamiento de los datos, con ese RT de 1,20, pues ya la realidad, digamos, ha ido siendo más plana que el modelo, en menor velocidad de contagio, pero no podríamos cantar victoria en ningún momento, de ninguna manera, porque sabemos que en este momento puede fácilmente, con la apertura total, como estamos viendo lamentablemente, volver a acelerar la transmisión. El desafío entonces que tenemos enorme es los asintomáticos. Una enfermedad que tiene hasta 80% asintomáticos, ustedes muy bien lo saben como infectólogos, es un reto diagnóstico y un reto en el tema de control epidemiológico. Una enfermedad transmisible con gran porcentaje de asintomáticos la hace de muy difícil control. Por eso, enfermedades transmisibles con mayores tasas de letalidad y mayor RT, mayor capacidad de transmitir, como el mismo SARS o el ébola, pues tienen, dada su visibilidad, porque los pacientes son sintomáticos, tienen mayor posibilidad de ser controladas. Entonces, hablemos un poco de ese reto de los asintomáticos. Aquí en esta gráfica ven la población, los diferentes países, 15 países hay ahí. Esos datos son tomados de la Organización Mundial de la Salud. Y al frente de cada país están los casos notificados. Los casos notificados por cada uno de esos países, incluyéndonos a nosotros, Colombia, quedamos en ese momento que era el 2 de noviembre, habíamos notificado a la Organización Mundial de la Salud 1.083.321 casos. También están ahí las muertes. Entonces, con esos casos notificados, uno podría con esa población organizar con la población una proporción de incidencia. Y ahí están ordenados, entonces uno ve que le va mejor en cuanto a casos a China, Canadá, Alemania, México, Ecuador, Italia, el Reino Unido. Colombia ahí ocupa en esos 15 un octavo lugar. Y en mortalidad algo similar, algunos pues más serios como por ejemplo México, Ecuador, pero ahí, digamos, ahí ven los indicadores ajustados por población. Sin embargo, la realidad es distinta. Cuando uno mira esos fallecidos, uno puede por el número de fallecidos estimar cuántos son realmente los casos que tiene. Entonces, con esos fallecidos, si uno le calcula un IFR o una letalidad, llamémosla así, aunque esa no es la verdadera letalidad, de 0,05, pues claramente uno puede estimar realmente cuáles son los casos que existen. Entonces, China, por ejemplo, no tendría 92.000 casos, sino que tendría 949.000 casos. O Alemania no tendría los 560.000 casos notificados, sino que tendría 2.132.000 casos. Y nosotros mismos, Colombia no tendría el 2 de noviembre 1 millón de casos, sino que tendría 6.300.000 casos, que es más o menos lo que tenemos y con lo que coinciden los modelos matemáticos. Entonces, a la derecha, en azul, ven la verdadera tasa ajustada, el verdadero ordenamiento de menor a menor dentro de esos 15 países, por supuesto. China, pues, es un caso aparte en el que claramente, miren las cifras, uno podría pues dudar de los números, pero miremos de Alemania hacia abajo. Entonces, claramente uno ve una tasa ajustada de Alemania de 2.500, una de Canadá de 5.300, Francia de 11.300, Colombia de 12.300, y vemos cómo realmente Colombia, comparado con el resto de países, tiene aún, y haciendo incluso un ajuste por letalidad, una tasa mucho menor. Y eso nos sirve ¿para qué? Nos sirve además para ver nuestra verdadera tasa, para entender que lo que pasa es que la sensibilidad de los sistemas de vigilancia de los diferentes países es diferente, entonces no nos estaríamos midiendo con el mismo rasero. Mientras uno puede tener un país como México con una sensibilidad del sistema de vigilancia de 5%, es decir, que es capaz de ver el 5% de los casos que realmente existen,
puede tener Alemania, que es capaz de ver el 26% de todos los casos que realmente tiene. O Colombia, que está viendo el 17% de los casos que realmente existen. Aquí pueden ver en esta gráfica entonces la comparación la sensibilidad de los sistemas. Ahí pueden ver a Colombia dentro de América Latina, de los más altos, ahí con Argentina, Chile y Colombia. Argentina, Chile, Colombia y Brasil, los más altos, pero además con el PIB, porque estamos hablando de la plata que hay para meter a los sistemas de vigilancia. Entonces miremos a Alemania con la sensibilidad más alta, con su 26%, pero con una enorme capacidad financiera, ¿no? O Estados Unidos, también con una sensibilidad alta, muy similar, digamos, a Argentina, o incluso muy cercano a nosotros, pero con muchísima capacidad financiera para los sistemas de vigilancia. Ahora bien, entonces estamos hablando de un evento con gran cantidad de personas que no pueden ser identificadas. No pueden ser identificadas porque no es fácil, no todos tienen sus manifestaciones diagnósticas. Entonces el diagnóstico de COVID-19 tiene un abanico de posibilidades. Uno, como ustedes bien lo saben, que es la detección del material genético del virus. Y ahí están las diferentes PCRs. Obviamente la de tiempo real, la convencional, la isotérmica y la secuenciación de la próxima generación. En todo caso, las primeras utilizan toda la amplificación de ácidos nucleicos. También está la posibilidad de hacer diagnóstico por detección de proteínas del virus SARS-CoV-2. Y está las pruebas rápidas de antígenos o el ELISA sándwich de antígenos. También está, aunque digamos, habría aquí mucha discusión si es diagnóstica o no, pero digamos que hay una aproximación al diagnóstico, así sea tardío o retrospectivo. Está la detección de los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, uno con las famosas pruebas rápidas IgG y IgM, que ya ha mostrado su desempeño, que no es el que esperábamos o el que creímos cuando inició la epidemia, las pruebas de ELISA, las pruebas CLIA. También ya está en el país, para que tengan claro, la detección de antígenos virales en tejido, y o sea que ya tenemos inmunohistoquímica. Y por supuesto que están las manifestaciones clínicas, imágenes diagnósticas que han ido teniendo un patrón característico y los clínicos han ido perfeccionando el diagnóstico imaginológico. Incluso hay ya mediante inteligencia artificial modelos para el diagnóstico de COVID-19. Teniendo ese reto diagnóstico, entonces quiero contarles que Colombia desde el 7 de febrero adquirió, digamos, la primera posibilidad de aproximación de diagnóstico. No teníamos todo ese abanico que les acabo de mostrar, sino que hicimos lo primero, que fue el protocolo Berlín de RT-PCR, que como bien ustedes saben es un método magistral, llamémoslo así. No es un kit diagnóstico, sino una manera que se prepara en laboratorios como el del Instituto Nacional de Salud. Adquirimos esa capacidad, esa técnica de protocolo Berlín, que fue, como ustedes saben, fue desarrollado en un hospital en Berlín, el 7 de febrero, y el 6 de marzo se confirma, como ya les decía, el primer caso en Colombia. El 13 de marzo, ya Bogotá, el laboratorio distrital, empezó a hacer protocolo Berlín. En esta diapositiva ven uno a uno con las fechas de cada departamento, cuándo fueron entrando cada uno de los departamentos en su capacidad diagnóstica, cuándo fueron adquiriendo la capacidad, el instituto les fue transfiriendo la capacidad diagnóstica, pero además acompañándolos en lograr las capacidades necesarias. Estoy hablando de técnicas tecnológicas, de recurso humano, todo ese tipo de cosas. Quiero que vean una fecha muy importante, el 3 de marzo. El 3 de marzo ingresan los primeros reactivos comerciales a Colombia. Entonces, recordemos ese tiempo. O sea, antes del 30 de marzo, no el 3 de marzo, el 30 de marzo, antes del 30 de marzo no existía ningún reactivo comercial en el país. Es decir, todos los diagnósticos que se hicieron antes de eso fueron hechos con protocolo Berlín, con los insumos que habíamos ido recibiendo y consiguiendo a través de la Organización Mundial de la Salud, con los cuales se fueron, digamos, distribuyendo en esos laboratorios. Es así como el 8 de abril
empieza entonces el primer laboratorio comercial o la primera IPS, laboratorio de venta de servicios, con las primeras EPS a prestar ya ese servicio dentro del plan de beneficios como debe ser. En todo caso, ya les voy a mostrar más adelante, estamos hablando que Colombia adquiere en tiempo récord, en 4 meses, la capacidad de hacer 60.000 PCRs, RT-PCRs para SARS-CoV-2 al día. Y en este momento esto es lo que tenemos. Tenemos una capacidad de hacer 61.000, redondeando 62.000 pruebas al día. Esa es la capacidad del techo. Pero recuerden que eso es lo que puede procesar el laboratorio, no necesariamente lo que toman, porque los laboratorios no toman. Los que toman son los prestadores. Y el laboratorio, muchos de esos laboratorios no están llegando al techo porque por todo el diseño administrativo del sistema, pues pueden estar tomando EPS, pueden estar tomando muestras en un lugar y llevándolas a leer a otro lugar. Pero realmente la capacidad que Colombia tiene son esas 62.000 PCRs, de las cuales la gran mayoría, 44.000, ya hoy en día dependen de 98 laboratorios comerciales, 8.500 de 34 laboratorios colaboradores de salud pública, o sea que estoy hablando de universidades, centros de investigación, institutos, 13 laboratorios departamentales o distritales de salud pública, contando el de Bogotá, y 2.000 dependen del Instituto Nacional de Salud, la capacidad diaria del propio INS. Así se distribuyen entonces en los diferentes departamentos, no me voy a detener ahí. Entonces, ¿qué departamentos son procesados en el INS? En este momento, el INS apoya estos departamentos que ustedes ven ahí. Apoya la lectura en esos 6 departamentos, que si bien es una obligación en Colombia desde 1976, de los laboratorios departamentales, crear la capacidad diagnóstica de estos laboratorios, no solo estos, hay muchos otros laboratorios departamentales que todavía no están leyendo, pero estos además tienen una desventaja, y es que en el departamento no hay un laboratorio que les dé la mano, o sea, no hay un laboratorio colaborador de salud pública adscrito, o no hay un laboratorio comercial que esté vendiendo servicios en ese lugar. Ya Amazonas ya está leyendo, el laboratorio departamental ya está leyendo. Este es entonces el comportamiento de nuestra curva y de muestras diarias para diagnóstico SARS-CoV-2, y desde el 25 de julio, Colombia, y es un dato importante, desde el 25 de julio en adelante siempre ha hecho más de 30.000 PCRs al día. Eso es un volumen bastante bueno, digamos, comparado con la región. En el momento entonces hemos hecho hasta el 3, 4.291.000 PCRs, ya hemos hecho más de 5 millones si contamos las pruebas de antígeno, de los cuales el 63% ha sido hecho en laboratorios comerciales, comprados, digamos, o contratados por las EPS, 32% en los laboratorios de salud pública y los colaboradores, y el 4,5% del INS. En el momento en que, cuando empezamos esto, el 90% lo había hecho el INS, el 80%, el 70%, pero en la medida que crecen los comerciales, pues va bajando ese porcentaje. ¿Cómo estamos entonces comparados con países de la región que tuvieron el primer caso en la misma semana que nosotros? Tenemos entonces Chile con 4.427.000 PCRs y Colombia con 4.291.000 PCRs. Sin embargo, por nuestra población, como esa es una tasa, países como Panamá o Uruguay pues tienen con muchas menos, con 300.000 pruebas o 680.000 pruebas, tienen pues una tasa mayor porque su población es bien pequeña. Pero el desafío no es diagnóstico, y eso quiero hacer un gran énfasis. Creo que ya nos queda claro el tema diagnóstico, nos queda claro que hay mucho trabajo ahí para que haya capacidad, para que haya validaciones. Hay toda la red de laboratorios de Colombia, que como vieron, de más de 130 laboratorios hacen validaciones, hay informes publicados, todo eso. Pero el desafío no es diagnóstico. Realmente, quiero que vean esta diapositiva, que es fundamental. El asunto... Una es el laboratorio por el cual ingresan los casos de la vigilancia rutinaria, también aquello que se busca de manera activa, por ejemplo en los conglomerados, o lo que llega a los servicios de salud. Pero miren el segundo cajón, el estudio de contactos. El estudio de contactos es esencial.
Y el estudio de contactos es un asunto que tiene que ser temprano e inmediato y exhaustivo. De ello depende realmente el éxito en mitigar la propagación. Y ya cada vez más la evidencia muestra que el estudio de contactos tiene que ser hecho dentro de los 3 primeros días del inicio de síntomas o del contacto con el caso positivo, si estamos hablando de una persona asintomática. Y la verde tiene que ver con el aislamiento monitoreado sostenible, porque aislar las personas es claramente la indicación de una enfermedad transmisible, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero el reto es que las personas realmente puedan permanecer aisladas, que las personas realmente no tengan que salir a trabajar, a conseguirse la vida, a buscarse eso, y más cuando tenemos muchísimos meses de tener una economía en dificultades. Entonces, el tener ayudas, el tener los mecanismos para que el aislamiento sea sostenible es fundamental para que sea posible el aislamiento. Y por supuesto el azul no es menor, no es menos importante, tiene que ver con la gestión clínica y de servicios de salud, con la preparación del talento humano, con el pago al talento humano, con la retribución al talento humano, con el manejo adecuado de los elementos de protección personal, con el manejo adecuado de las pruebas para el personal de salud, todo aquello que es fundamental para que en primera línea sea posible la atención médica oportuna y continua de las personas enfermas. Hay algo que es muy importante y que está, llamémoslo así, muy de moda y tiene que ver con la dispersión, con K, porque ya se sabe, y quiero que vean esta gráfica que es muy interesante, ya se sabe que el 80%, más o menos, entre el 60 y el 80% de los casos totales han adquirido la enfermedad o han sido contagiados por el 20% de los casos. Es decir, que la transmisión no es pareja, no quiere decir que todo el mundo tiene la posibilidad de contagiar a 2,5 personas. No, ya se sabe que en este evento estamos hablando de superpropagadores, que realmente los conglomerados y los brotes deben ser estudiados como sabemos hacerlo en epidemiología desde hace mucho tiempo, porque en estos grupos de conglomerados existen los superpropagadores. Y también sabemos que la clave consiste en buscar hacia atrás. Es decir, esa persona que adquirió la enfermedad, debemos, por supuesto, aislarla para evitar que transmita a otros. Tiene una probabilidad X de transmitir a otros. Pero esa persona que adquirió la enfermedad, probablemente de donde ella sacó la enfermedad, otras personas también fueron contagiadas por esa misma persona que tenía la capacidad de transmitir. Porque ya se ha comprobado que incluso hay personas positivas que, estando en condiciones idóneas para transmitir, no transmiten la enfermedad. Entonces, este cuadrito que tengo acá es como el resumen de lo que es la clave para detener la propagación. Si estamos hablando de empresas administradoras de planes de beneficios y entidades territoriales, pues está lo viejo conocido, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, el CIVIGILA, el Sistema de Colombia de Vigilancia de Salud Pública. Tiene todo que ver con el estudio de contactos, el estudio temprano de los contactos, el aislamiento de los contactos estrechos, el aislamiento supervisado de los casos positivos. Pero a eso se superpone, ¿y por qué se superpone? Una estrategia que se llama PRAS. Se superpone simplemente porque la capacidad ha sido superada. La demanda de COVID es enorme. Entonces, PRAS viene a reforzar con herramientas tecnológicas como el Centro Nacional de Llamado, con los rastreadores que vienen a reforzar las capacidades de las entidades territoriales y de las personas que tienen que estar puestas por las EPS. PRAS viene a ayudar, es un coadyuvante del sistema tradicional de vigilancia de salud pública, y también es tarea de las entidades territoriales, de la CAPV, pero también de todos nosotros, hacer todo lo necesario para evitar las aglomeraciones, tener monitores ciudadanos, campañas de comunicación y las medidas locales que sean necesarias, que claramente no sirven de mucho si no se hace lo que está a la derecha. Cada individuo debe mantener el tapabocas de manera permanente. Ustedes bien lo saben, me imagino que en el Congreso se hablará también más de eso.
y ya hay bastante evidencia en el que muestra el tapabocas no solamente impide la expulsión de microgotas o de gotículas, también minimiza la posibilidad de producir aerosol, que ya se sabe si existe el aerosol en la transmisión de este virus cuando se está arengando o cantando o gritando. El tapabocas sirve para eso, también impide el ingreso, y adicionalmente hay un artículo interesante que muestra que puede haber una microinoculación que hace que las personas de alguna manera adquieran cierto grado de inmunidad. Es muy importante para que cada individuo esté realmente consciente de evitar las reuniones y las aglomeraciones, extremar las medidas de distanciamiento físico y los tapabocas en las reuniones si tiene que tenerlas, y no tener la falsa seguridad de que estoy en la casa, y es que ellos también se cuidan, son mis amigos, también se cuidan, es que estoy aquí con mi familia, me he cuidado siempre, pero voy a visitar a mi familia. Es bien importante eso, y es bien importante el control social a las personas que no aplican las medidas individuales de parte de las demás personas. Estamos viendo un fenómeno bien particular y tiene exactamente que ver con esto que les acabo de decir. En muchos espacios se ha hablado que es una sindemia y que debemos hablar de una sindemia. Claramente, y ya hay artículos publicados, y lo vimos también en Colombia, y también Colombia, el proceso de publicar sobre eso, que la primera afectación ocurrió en estratos 1, 2 y 3. Y el primer pico, digamos que en ese momento tiene Colombia, ha ocurrido mayoritariamente en estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esto que estamos viendo, esta meseta, porque lo que estamos viendo es en la curva general de Colombia se ha detenido, digamos, el descenso, porque recordemos que Colombia, como en promedio, aunque, como les decía, de diferentes curvas de las ciudades sí, pero Colombia en promedio no ha terminado de descender la curva. Entonces, lo que vemos es ¿por qué no baja la curva? Pues porque ingresan nuevos casos. Al ingresar nuevos casos, pueden ser de otras ciudades, impiden que esta bajada se dé. O sea, siguen bajando en ciertos lugares, pero van ingresando a otros municipios con incremento. Por eso se mantiene esa meseta, que esperemos no suba y no se dé, en lugar de ser una meseta, un incremento sostenido de la curva. ¿Y qué vemos? Pero ¿cómo se caracteriza? Cuando vemos con detalle ya de a quién se está contagiando, entonces vemos unos fenómenos distintos. Ya vemos el crecimiento de los casos de esta nueva etapa en estratos 4, 5 y 6, y adicionalmente vemos que empieza a aumentar el contagio en poblaciones mayores de 60 años, de 4, 5 y 6, que son contagiadas o sea, un contagio transgeneracional por sus hijos o nietos, o sea, por personas más jóvenes, y por eso entender que está abierto el comercio, que está abierto los espacios recreativos, que están abiertas ciertas actividades, significa extremar las medidas de distanciamiento físico y el uso de tapabocas de manera permanente, el lavado de manos, incluyendo el interior de los hogares, porque esto parece que no se está llevando a cabo, y eso es lo que está produciendo ese fenómeno de transmisión que les estoy describiendo. Entonces, el control social que hagamos a las demás personas, incluyendo en nuestra casa, y también a los desconocidos, que veamos que no están llevando el tapabocas de manera permanente, que usan tapaboca para hablar, pero cuando van a cantar o gritar se lo bajan. Ese tipo de cosas no pueden pasar, y hay que hacer un control social necesario. Ahora, para ir terminando, el reto es cuántos susceptibles nos quedan. ¿Tendremos entonces subidas de las curvas? ¿Tendremos en quién? Pues la verdad es que el estudio de seroprevalencia que todos ustedes seguramente saben que estamos haciendo es un estudio que precisamente busca comprender mediante el estudio de la seroprevalencia en 10 ciudades, en Leticia, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Ipiales y Guapi. Y es un estudio que, además de medir, obviamente, anticuerpos en sangre, tiene una encuesta muy detallada socioeconómica que permitirá caracterizar la infección en Colombia. La muestra es una muestra muy bien elaborada por el DANE, utiliza las muestras de otras 2 encuestas poblacionales que ya existen,
Y además ellos forman parte de una de las 3 entidades que está colaborando en el análisis. Eso nos permitirá, eso sumado a la muestra de sangre que además se está midiendo con lo mejor que tenemos para medirlo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hacer este estudio implicó hacer validaciones secundarias de más de 14 pruebas para medir anticuerpos y elegir entonces dentro de ellas la mejor posible. Sumado a teniendo, pues estamos utilizando un CLIA, pero además desarrollamos el IPSE Colombia, que es una prueba de ELISA basada en péptidos sintéticos para el estudio de cero prevalencia. Esta prueba basada en péptidos sintéticos que desarrollamos junto a la Universidad Nacional utiliza proteínas de diferentes partes del virus que nos permite estar seguros que tiene un excelente desempeño de diferentes lugares del virus, incluso diferente a las que hay comercialmente, que existen comercialmente. La sensibilidad y la especificidad es muy alta, por ahí hemos oído que nos dicen, no es cierto que sea tan alta, es muy alta, así nos dio la estandarización y la validación interna, y está siendo además validada por 2 universidades muy reconocidas en el país. ¿Qué nos muestran las tablas ajustadas por letalidad? Como la que yo les mostré ahorita primero cuando estábamos hablando de la sensibilidad. Nos muestran que tenemos, todavía no tenemos los resultados del estudio de cero prevalencia, tenemos unos resultados ya preliminares de la primera ciudad, pero claramente eso junto a los modelos matemáticos nos muestran que claramente tenemos todavía bastante susceptibles, y tenemos susceptibles sobre todo en poblaciones de las que han permanecido confinadas durante la mayor parte del tiempo. Eso nos da el potencial para tener subidas de la curva cuando ha terminado de bajar, o rebrotes en los sitios donde la curva ya ha disminuido. Tenemos un riesgo grande, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad de poder mitigar la transmisión, sí, y continuar bajando. Y es el resumen. Tenemos que lograr las medidas generales hechas por entidades territoriales y aseguradoras en simultánea, de manera temprana, y estamos hablando siempre dentro de los 3 primeros días de transmisión. Tenemos que lograr un amplio y profundo estudio de contactos, pero tenemos que lograr que cada individuo de todos los estratos socioeconómicos de Colombia, de todas las ciudades, de todos los grupos etarios, realmente asuma la responsabilidad de tomar las medidas para no transmitir o no expulsar o impedir, pues que no le lleguen a otras personas sus microgotas, sus aerosoles, y de esa manera uno a uno vamos sumando para poder mitigar la transmisión. Ese es en este momento la situación que tenemos. Durante estos días que vamos a estar aquí en ASINVIR vamos a ver cosas más detalladas de parte del instituto. Espero que hablemos mucho de SARS-CoV-2 en un momento muy oportuno, y agradezco por supuesto a la Asociación de Infectología magnífica ventana y este momento tan oportuno, doctor Oñate, de este evento. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias, doctora Marta, por la excelente charla, por aceptar la invitación y bueno, por todo el liderazgo que el Instituto Nacional de Salud en cabeza suya nos ha puesto en pie de lucha, por decirlo de alguna manera, contra el coronavirus. De nuevo, mil gracias. Y vamos a estar pendientes en el ASINVIR, como lo mencionas, a todas las otras conferencias sobre la COVID-19 y sobre lo que se sabe de COVID-19 hoy por hoy.